Bueno, hoy es el día en que volvemos a conversar con la doctora Karen Olivera sobre este tema del cual hemos recibido muchas consultas desde que empezamos a emitir estos informes, estas columnas de la doctora Karen Olivera, que es especializada en protección de datos personales. Y bueno, estuvimos en el programa anterior aclarando varias dudas con respecto a, a todo esto que tiene que ver con la protección de datos, que está determinado con mucha claridad por la legislación y que muchas veces las personas ignoran o ignoramos que tenemos esos derechos y a quién recurrir para hacer valer los derechos. Les habíamos explicado en el programa anterior que se pueden hacer las denuncias en la página de AGESIC. Allí hay una sección, digamos, que es la URCDP, donde se puede hacer la denuncia en formularios que allí están a disposición de quienes los quieran utilizar. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes. Bueno, habíamos quedado de qué tipo de consultas se pueden realizar, habíamos hablado la semana pasada también de algunos ejemplos en cuanto a denuncias que se han realizado ya ante esa unidad que acabo de mencionar y también estuvimos hablando de la figura del responsable de la base de datos en las empresas u organismos y ahora es decir, De los hablamos encargados. de los De los encargados. encargados. Claro, ahora vamos a hablar de los responsables. Exacto. ¿Quiénes serían los responsables de bases de datos? En el artículo 4 de la 18331, en el literal K, define al responsable de la base de datos o del tratamiento a la persona física o jurídica, pública o privada, que es propietaria de la base de datos o que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. Ujú. Y cuando dice titular de los datos, ¿a qué se refiere? En ese mismo artículo, en el literal L, define como la persona cuyos datos sean objeto de un tratamiento incluido dentro del ámbito de acción de la presente ley. Puede ser O yo, sea, puede ser, claro, cualquiera de nosotros. exacto, ahí va. Somos los dueños de nuestros datos. Eso es lo que quiere decir. En la primera columna, que fue un lunes hace 2 semanas atrás, usted habló sobre el delegado de protección de datos. ¿Qué significa esta figura? Sí, incluso también estuvimos contándoles en En la anterior, anterior sí, sí, que uno de los dictámenes de resoluciones de la unidad es justamente que un determinado organismo o empresa nombre delegado, aparte de registrar la base de datos. es O verdad. tienen las bases de datos registradas, pero no tiene delegado. Les cuento, la ley 19670, que es de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal de el ejercicio 2017, que en enero del 19 entró en vigencia, incorpora importantes modificaciones a la legislación nacional sobre protección de datos personales, con el fin de ofrecer mayores garantías a todos los uruguayos. Tiene 4 artículos que modifican la normativa de protección de datos personales en Uruguay, que son los artículos 37, 38, 39 y 40. Esos cambios pretenden alinear la legislación nacional con los nuevos desarrollos en la materia, ofreciendo así mayores garantías a las personas para la protección de sus datos personales. En el artículo 40 es cuando se crea la figura del delegado de protección de datos. Establece que las entidades públicas y privadas que traten grandes volúmenes de datos o datos sensibles como negocio principal, esto también lo hablamos Sí, en la primera charla sobre los datos sensibles, deben incorporar obligatoriamente la figura del delegado de protección de datos. Este tendrá entre sus funciones asesorar en la formulación, diseño y aplicación de políticas de protección de datos personales, supervisar el cumplimiento y proponer las medidas pertinentes para adecuarse a la normativa y a los estándares internacionales en la materia y actuar como nexo entre su entidad y la URCDP. Bueno, y para redondear esta columna de hoy y para que nosotros tengamos claro, partiendo de la base de que todas las personas
quien les habla, usted, doctora, los que nos están escuchando, de alguna manera u otra siempre estamos interactuando con empresas o con organismos que manejan datos personales, donde allí estamos nosotros y tenemos que confiar en que esos datos se manejan con criterio y con responsabilidad. ¿Podría citar algunos ejemplos de empresas y organismos que ya registraron sus bases de datos y que ya tienen también el delegado de protección de datos personales que usted mencionaba recién? Y les cuento algunos porque son muchos, pero la verdad que como es un tema que me apasiona, podría hablar horas. Por ejemplo, uno de los primeros en nombrar delegado, o el primero que nombró delegado de protección de datos personales, fue el Banco Hipotecario. Uh-huh. Después tenemos el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, también nombró una delegada. Uh-huh. La empresa Telefónica también ha nombrado delegado de protección de datos. Telefónica Móviles de Uruguay, Sociedad Anónima. Uh-huh. Dirección Nacional de Aduanas también nombró una delegada. La empresa de remate.com, sí, que es una empresa online, ¿verdad? Sí, una aplicación. También, delegado de protección de datos. Integración AFAP también ha nombrado delegado. Banco Itaú, Uruguay, Sociedad Anónima. ANCAP también ha nombrado delegado de protección de datos. Y bueno, puedo seguir nombrándoles muchísimos otros. Banco Santander también. Claro. Sí, sin dudas hay muchas registradas, pero creo que quedan muchas aún por registrar, ¿no? Sí, sin duda alguna. Como todo en Uruguay, ¿no? Muchas veces primero dejan que se incendie el circo para llamar a los bomberos. Ah, sí. En vez de tomar los recaudos para evitar el incendio, ¿no? Pero bueno, hay muchos bancos. Obviamente, nuestro Banco República también ha nombrado delegado de protección de datos. Servicio de acompañantes, que hay muchos que de repente no se imaginan, pero dependiendo la cantidad de datos de personas de pacientes, ¿no? A los que atiende su personal. La banca de quinielas tiene delegado. Sí, sin duda son. Hay más, pero estoy nombrando las conocidas. Claro, ¿no? claro, sí. DirecTV ahí va. Tiene delegado de protección de datos. Algunas empresas han nombrado, de servicios médicos, han nombrado delegado también. El Clearing de Informes también tiene delegado. Claro. Algunas son empresas muy sensibles, o sea, que manejan datos muy sensibles. Datos sensibles, exacto. Sí. Auditoría Interna de la Nación, ahí va. La propia GESIC ha nombrado delegado. Claro. República Microfinanzas, bueno, entre muchas otras. Entre muchas otras. Bien, doctora, la dejamos por aquí hoy. Dentro de una semana nuevamente tendremos el gusto de escucharla nuevamente hablando sobre este tema de los datos personales. Hablamos con la doctora Karen Olivera, especializada en protección de datos personales, que nos viene acompañando desde hace algunas semanas con este tema tan importante e interesante a la vez. Muchas gracias por hoy. Gracias a ti, que pasen bien.